Enrique Krause, historiador, ensayista y editor mexicano. Es ingeniero industrial por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Historia por el Colegio de México, donde ha sido investigador del Centro de Estudios Históricos. Ha sido profesor invitado en The Wilson Center de Washington y la Universidad de Princeton. Durante más de 20 años colaboró con Octavio Paz en la revista Vuelta, de la que fue secretario de redacción y subdirector. En 1992 fundó la editorial Clio, de la que es director, mismo puesto que ocupa en la revista cultural Letras Libres, que creó en 1999. En 1990 ingresó en la Academia Mexicana de la Historia. En 2003 el gobierno español lo condecoró con la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio. En 2005 ingresó al Colegio Nacional. En 2008 el rey de España le concedió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica. En 2010 obtuvo en México el Premio Nacional de Historia. Desde 1985 ha escrito en The New Republic, The New York Review of Books y The New York Times. Entre sus más de 20 libros publicados, cabe destacar Caudillos culturales en la Revolución Mexicana, Biografía de Poder, Siglo de Caudillos, que obtuvo el Premio Comillas de Biografía en 1993, La Presidencia Imperial, Daniel Cosio Villegas, Una biografía intelectual, El Poder y el Delirio, Redentores y su obra más reciente, El Pueblo Soy Yo. Recibamos con un fuerte aplauso a Enrique Krause. Qué gusto me da estar aquí con ustedes, sobre todo porque veo que en muchas reuniones que he tenido con jóvenes, están mezclados jóvenes y maestros, pero a veces demasiados maestros y demasiados pocos jóvenes. Ahora veo muchos jóvenes, mujeres y hombres, y ustedes son la muestra de que México ha tenido algunos progresos en las últimas décadas. Miren, cuando yo tenía su edad, hace medio siglo, y participé en el movimiento estudiantil del 68 en la Facultad de Ingeniería, era yo consejero universitario en el 68. En la Facultad de Ingeniería había 1,600 alumnos, de los cuales 1,597 eran hombres y 3 mujeres. Ahora, según sé, en la Facultad de Ingeniería de la UNAM hay más mujeres que hombres. Cuando menos en eso hemos avanzado un poco, porque sigue siendo un país machista, un país en donde se cometen crímenes nefandos y se discrimina a la mujer. Ese es uno de los muchísimos capítulos pendientes que tenemos en México. Pero no deja de darme gusto ver tantos rostros de mujeres, y ya no será este sexenio, pero yo sí hago votos porque el sexenio que entra la presidenta de México sea una mujer, que se gane la confianza del voto popular, por supuesto. Entonces me da mucho gusto que ustedes estén aquí, sobre todo, digo, la población estudiantil femenina. Esa es una de las libertades, es una de las igualdades que México ha ganado en una cierta medida en las últimas décadas. Si comparamos el México del año de 68 y 71 que yo viví cuando tenía su edad, con el México actual, hay cosas que están mejor y otras que están mucho peor. No tengo que decirles a ustedes que la violencia en México es el principal problema del país. Tiene razones muy complejas. No tiene una sola motivo, son muchos motivos, pero sí les puedo decir que hay un responsable principal del que se habla poco,
que son los Estados Unidos, que consumen la droga y exportan las armas. No voy a hablar de ese tema ahora. Ese y muchos otros temas dolorosísimos y que duelen mucho, en particular aquí en el estado de Michoacán, son de los aspectos en los que estamos mucho peor de lo que estuvimos cuando yo tenía la edad de ustedes. Pero hay otros en los que estamos mejor, aunque ahora es costumbre decir que en todo estamos mal. No es verdad. Cuando yo tenía su edad y participé en el movimiento estudiantil de 68, que un joven saliera a la calle a manifestar sus ideas era un riesgo de muerte. Cuando mi novia de entonces y yo nos incorporamos a una marcha en el año del 68 con el rector Barrosierra, en el fondo, a 500 metros, estaban los granaderos y el ejército, y teníamos miedo, un miedo que se confirmó meses después, era justificado, a que nos mataran simple y llanamente. ¿Y qué es lo que nosotros queríamos? ¿Una revolución? ¿Tirar al gobierno? No, lo que queríamos era protestar porque el gobierno era autoritario y no quería dialogar, porque el presidente Díaz Ordaz no quería dialogar con esos jóvenes de largas pelambreras. Yo tenía una, y a quienes despreciaba y temía. Unos años después ocurrió la matanza del 10 de junio, ayer fue 10 de junio. Yo la vi con mis propios ojos. Escribí un texto sobre eso en la revista Siempre. Y el rector de la UNAM había muerto, Javier Barrosierra, el famoso rector del año del 68. Y el nuevo rector era Pablo González Casanova. Y como yo era consejero universitario, me invitó a dar un discurso. Y di un discurso en el auditorio de ingeniería frente a los secretarios de Echeverría. Y ustedes pueden oír ese discurso en un tuit que acabo de poner. Pero no lo oigan ahorita, por favor. También está en el sitio mío que es enriquekrause.com.mx. Si tienen ganas y paciencia, escuchen ese discurso de 4 minutos, de unos minutos, en otro momento. Ese discurso está allí y es un discurso en donde condeno al régimen de Luis Echeverría. De modo que les recuerdo esos datos, porque yo siempre fui un crítico del sistema del PRI. Con Díaz Ordaz, con Echeverría, con López Portillo, con De la Madrid, con Salinas de Gortari. Siempre. Bueno, escribí, digamos, cientos de artículos, decenas de ensayos, el libro La Presidencia Imperial, el ensayo por una democracia sin adjetivos, los videos que pueden ver en YouTube, los videos de los sexenios. ¿Por qué lo digo? Porque a mí nadie me va a dar clases de oposición al PRI. Cuando yo me oponía al PRI, muchos de los que ahora van a gobernar probablemente a México pertenecían al PRI. Nos opusimos al PRI en la revista Vuelta de Octavio Paz, cuando no estaba de moda oponerse al PRI. Cuando escribir un ensayo sobre la democracia era riesgoso. Cuando México tenía un presidente que tenía el poder absoluto, total,
como López Portillo, que fue candidato él solo, no tenía contrincantes. Critiqué a Fox y critiqué a Calderón, pero no por el poder absoluto, porque no tenían ya poder absoluto. Hicieron cosas bien y cosas mal. Los critiqué en lo que yo consideré que habían hecho mal. Y reconocí aquello que yo creí que habían hecho bien. Ninguno de esos dos presidentes tenía el poder absoluto. Por ejemplo, no tenían el Congreso, no tenían el Poder Judicial, no tenían a la televisión, no tenían a la prensa. Una democracia normal en donde el presidente tiene el poder acotado. Peña Nieto lo critiqué en el New York Times, en El País y en Reforma por los errores gigantescos que hizo en su sexenio. Cuando sacó la reforma energética y la reforma educativa y la reforma financiera y la reforma hacendaria y la reforma de no sé cuánta cosa, yo no me entusiasmé. Y escribí un artículo diciendo que esas reformas eran importantes, pero que no emocionaban a nadie, porque no había atacado el principal problema, que era reformar al PRI, a su propio partido. Y al poco tiempo ocurrió la Casa Blanca y los actos de corrupción empezaron a aflorar. Y en el New York Times publiqué un artículo diciendo que tenía que pedir perdón al pueblo mexicano y decir: voy a cumplir mi mandato y el 2 de diciembre estoy a disposición de la justicia. Claro, no me hizo caso. No importa que no me haya hecho caso. Y cuando llegó Donald Trump a México, ese enemigo de México y enemigo del occidente y enemigo de la democracia y enemigo de la libertad, ese fascista llamado Donald Trump llegó a México invitado por el presidente Peña Nieto. Estaba yo en un programa con Loret de Mola para presentar unos libros míos y Loret de Mola me dijo: bueno, estamos aquí para presentar los libros de Enrique. Le dije: no, estamos para hablar en contra del presidente Peña Nieto y la visita de Donald Trump. Véanlo ustedes en Loret de Mola, YouTube, no ahorita, por favor. Tiene cuatro horas el presidente Peña Nieto para preparar su exigencia a Donald Trump de que le pida una disculpa al pueblo mexicano por haber dicho que los mexicanos somos asesinos y drogadictos. Y si no da esa disculpa, despídalo. Eso está en Loret de Mola, está en la televisión. Dirán ustedes: ¿por qué hago este recuento? Hago este recuento porque yo siempre he sido un crítico de los presidentes. De estos presidentes y del futuro presidente, quien sea el presidente de México. Y sobre todo un crítico del poder absoluto. Es muy fácil definir al poder absoluto. El poder absoluto es el que tiene al Poder Judicial y al Poder Legislativo y al Banco de México y al Instituto de Transparencia y al Instituto de Información y al Instituto Electoral y al... Bueno, digamos, es un presidente que se vuelve, como era López Portillo, el dueño de México. Digamos que es una privatización de México, no una nacionalización de México, no, una privatización. El país se vuelve, como se decía en el siglo XIX,
el país de un solo hombre. Entonces, hice este recuento con ustedes porque estoy seguro que ustedes, jóvenes, no van a tener una actitud de defender la libertad de México y de ustedes en caso de que el país vuelva a ser el país de un solo hombre. Y sí puede ocurrir. Yo quisiera, pero ni modo, en una democracia manda el votante. Vamos a suponer que un candidato gane con el 66% de los votos. ¿Se puede? Hugo Chávez ganó con el 66% de los votos. Bueno, si gana con el 66% de los votos y tiene el Congreso, tiene el poder absoluto. Puede cambiar el poder judicial inmediatamente. Tiene el poder absoluto. Puede decidir que en vez de 11 jueces ministros de la Suprema Corte haya 21 y él nombrará a los 10 que faltan. Puede. ¿Puede nombrar nuevos delegados en Banco de México y dominar al Banco de México? Puede. Democráticamente, puede. Es más, tiene el derecho. ¿Quién le da ese derecho? ¿El voto? Y el voto es sagrado, sí. Gane quien gane, con mayoría total o con mayoría relativa, el próximo 2 de julio, yo voy a poner un tuit levantándole la mano. Y si es López Obrador, por supuesto que se la levanto. Pero claro que sí. He sido crítico de López Obrador y voy a explicar luego por qué y en qué. Porque también he visto con buenos ojos aspectos de su programa social y hasta de algunos aspectos económicos. Pero me preocupa la política, me preocupa el poder absoluto, porque desde joven, cuando lo vi, tenía su edad, lo viví. Y no quiero que vuelvan los tiempos del poder absoluto. El poder absoluto puede manejar incluso el Instituto de Transparencia y hasta el Instituto de Información, de modo que podemos empezar a no tener información fidedigna que viene del INEGI. No puedo expresar con mayor seriedad la preocupación que tengo con respecto a la posibilidad de que el voto popular conduzca al poder absoluto. Hay algo que está por encima del voto popular, la libertad, y sobre todo la libertad de expresión. Entonces, mi preocupación es, si llega un gobierno por voluntad popular, con un inmenso voto popular que domina el Ejecutivo y el Congreso, porque la gente en México vota rápido por un solo partido, pues vamos a volver a la época del PRI, pero agravada por un factor. El presidente de México en los tiempos del PRI no era el dueño del PRI. No era el dueño del PRI. El PRI era una institución. ¿Sí me explico? Una institución. No tenía dueño. O sea, López Portillo no era dueño del PRI. Echeverría no era dueño del PRI. Por ejemplo, si Echeverría quería imponer alguna medida de obreros, de obrera, tenía que consultar a Fidel Velázquez. Y Fidel Velázquez tenía que... Sí, en el PRI había que negociar adentro del PRI. El PRI no tenía dueño. Puede ocurrir la llegada al poder por voluntad popular, por las mayorías, legítimamente y por buenas razones, de un poder
de un partido que sí tiene dueño y con el que la gente tiene una liga emocional, profunda, carismática. Los presidentes de México no eran carismáticos, no era importante que fueran o no carismáticos. A veces eran muy atractivos, como por ejemplo López Mateos o López Portillo. Parece que los atractivos tienen que apellidarse López. López Mateos, López Portillo, López de Santa Anna. Era tremendamente, bueno, lo adoraba la gente en el siglo XIX. Qué buena pinta tenía Santa Anna. Pero los presidentes del PRI o podían ser ogros, como Díaz Ordaz, o simplemente medianías, o discretos, X, pero no eran poderosos por su carisma, no eran poderosos porque se llamaran Echeverría o Salinas o lo que fuera. Eran poderosos porque eran los presidentes institucionales de México, porque había una institución. Aquí podría ocurrir el triunfo de un caudillo, vamos a decir, con carisma, por la vía de los votos y dueño de un partido. Entonces, yo creo que hay muy buenas razones por las cuales encabeza las encuestas. A mí me parece muy buenos sus programas sociales, las ideas que tiene social. Yo preferiría que le diera el dinero a las madres de familia, porque las madres de familia, como se ve en el caso de las remesas que llegan de Estados Unidos, el dinero que llega a las madres de familia pobres, ellas lo saben usar muy bien. A mí no me asusta. Yo no critico los programas económicos. Creo que sería un error, revertir la reforma energética o pretender algunos cambios que se han hablado, pero yo no soy economista y en todo caso, si un gobierno se equivoca en una democracia, la democracia le cobra al gobierno, pero tiene derecho a instrumentar todo lo que ha dicho. Vamos a decir, echar para atrás la reforma educativa, ¿tiene derecho? Perdón, con mayoría de votos, ese es su programa, tiene derecho. Nada de que no tiene derecho, tiene derecho. Y la energética también. Y no construir el aeropuerto también. Todo. Y si ocurre que se equivoca, como Peña Nieto se equivocó en tantas cosas, bueno, en una democracia el votante lo castiga. Vota en contra en la siguiente elección. Pero ¿qué ocurre si hay un poder absoluto? Bueno, si hay un poder absoluto, pues el sistema se queda hasta que ustedes tengan mi edad. No se los deseo. El poder absoluto es muy destructivo. Entonces, mi conclusión, yo no vengo aquí a decirles por quién voten o no voten, de ninguna manera. Me acuerdo que María Félix, que era una buena amiga mía, ¿se acuerdan ustedes que era una famosa actriz, me imagino, no? A lo mejor ya se perdió la memoria también de María Félix, pero era una mexicana muy famosa. Entonces yo le decía, oye, aconséjame, no sé qué cuitas de amor, le pregunté, y me dijo, no te voy a aconsejar nada, tú te puedes equivocar solo. ¿Está bien? Entonces yo creo que lo que menos le gusta a un joven es que le digan qué hacer. Yo no vengo aquí a decirles qué hacer, yo vengo muy agradecido a platicar con ustedes
y a que me empiecen a preguntar cosas y yo a tratar de contestar. Cuando yo era joven no me gustaba que mis papás y mis abuelos me estuvieran diciendo qué hacer, o más bien hacía exactamente lo contrario de lo que mis papás y mis abuelos me decían que hiciera, y qué bien. No vengo aquí en plan de abuelito, de papá, abuelito, yo creo, a decir qué hacer. Solo vengo a decirles como una persona que ha tenido medio siglo viviendo la vida mexicana y la historia mexicana, escribiendo sobre historia mexicana, que no es bueno concentrar el poder absoluto en una persona. Ojalá, por ejemplo, hubiera un voto dividido. Decir, bueno, le voy a dar mi voto al presidente, pero el Congreso no. Que se lo gane, que discuta con ellos y que no pueda cambiar todo lo que quiera cambiar, que le cueste trabajo, que dé sus razones, que explique. Ese es todo el mensaje que quiero dar. No es un mensaje antidemocrático, al contrario, es un mensaje democrático. Es un mensaje de libertad. Y estoy muy confiado en una cosa, fíjense ustedes. Yo creo que así como empecé por decir que aquí están las mujeres presentes, lo cual quiere decir que hay una libertad y una equidad en México que no había en mis remotos tiempos de estudiante. Lo mismo creo que ustedes, si ocurre esto, van a crecer muy rápido, van a madurar muy rápido, van a pasar, digamos, de la adolescencia, que ya están saliendo, se van a volver adultos muy pronto. Decir, oye, no, en una democracia hay distintas opiniones y uno debe respetar las opiniones distintas y ponerlas a voto. Y si sigue ganando una idea que no nos gusta, por votos, ni modo. En una democracia gana el que tiene la mayoría y tiene derecho a instrumentar lo que prometió, pero siempre con respeto a la libertad de expresión y a las minorías. Y eso es lo único que me preocupa a mí. Como ven, no tengo claro, en México hay 1000 problemas, hablamos de ellos, pero mi preocupación principal es de índole política, la preocupación por la libertad y en contra del poder absoluto. Ese es mi mensaje, y estaré ahora encantado de la parte más divertida de esto, que es que me pregunten cosas. La única petición es que seamos breves, tanto ustedes como yo. Voy tomando las 3 preguntas y voy contestándolas muy rápidamente, y que haya, antes tenía yo que pedir que haya democracia de los sexos, pero aquí no tengo que pedirla porque veo que hay mucha población femenina. Antes tenía uno que decir, por favor, que hablen las mujeres y que hablen los hombres. Ahora ya no, o al menos aquí en esta universidad que lleva el nombre de ese humanista que fundó en tantos sentidos a México. Yo les podría hablar horas y horas sobre Vasco de Quiroga, horas y horas, y podría hablarles de algo más, de la vigencia de Vasco de Quiroga. Vasco de Quiroga, me gustaría escribir un ensayo que se llamara Vasco de Quiroga para el siglo XXI. Ese espíritu de Vasco de Quiroga no puede perderse. Es lo mejor que tiene México. Ahora están ustedes de acuerdo que tenía poco que ver con el poder absoluto, ¿verdad? Tenía que ver con las pequeñas comunidades, con el respeto a las pequeñas artes y trabajos, con un sentido humanista, el mejor humanismo del siglo XVI. Recobremos eso. Muchas gracias.
La Universidad Vasco de Quiroga agradece al ingeniero Enrique Krause por compartir un poco de su gran trayectoria con todos nosotros. A continuación, como ya lo mencionaron, tendremos un espacio abierto para una sesión de preguntas donde podrán participar levantando la mano, para que de esta manera les acerquen el micrófono, y para agilizar la dinámica les pedimos que sean breves y que tengan ya lista la pregunta a realizar. Adelante. Ay, por cierto, que pregunten con la más total libertad, por favor. A ver, vamos a dar la voz a los jóvenes primero. No me hagan quedar mal. Bueno, aquí este señor profesor también es joven. Bueno, también tenemos que votar, aunque tal vez haya quien no le guste los candidatos que haya, pero alguien como usted, que es de toda nuestra admiración, y aprovecho para agradecer la distinción que nos hace estar aquí. Sé que no lo diría, pero el voto de alguien como usted, ¿hacia dónde tendería? ¿Usted quería preguntar? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Primero que nada, muchas gracias por venir a esta institución. Dijo acerca de penalizar al presidente debido a un trabajo no bien hecho como el votante. ¿Usted piensa que, por ejemplo, una elección como la que tienen en Estados Unidos, que es a medio término, serviría bien en México? ¿Una qué? Una elección a medio término, donde los votantes deciden si mantener al presidente o quitarlo. ¿Me pregunta si el sistema electoral de Estados Unidos es mejor que el de México, más o menos? No, para nada. Solamente esa parte de si estaría bien que los votantes tuvieran la decisión de quitar a medio término la persona. Ah, la reelección, el tema de la reelección. ¿Y cómo no? Por favor, aquí usted. Me gustaría saber la crítica que usted tiene de los jóvenes actuales a diferencia de los jóvenes del movimiento del 68. La opinión, crítica. La opinión. Una opinión, o sea, ¿cuál ve que es la diferencia? Bueno, aquí voy a tener que hacer valer el principio del voto secreto, ¿no? Porque si hay algo sagrado en realidad, es la secrecía del voto, ¿no? Y aunque sé que estamos en familia, no lo voy a decir. Porque no es correcto, porque es un tema delicado, ¿no? No, es un tema delicado. Es decir, yo creo, vamos a ponerlo así, yo creo que tienen méritos los tres candidatos, ¿no? Alguien me dice que hay 4, pero yo hablo de los 3 que yo recuerdo, ¿no? Yo creo que tienen méritos que López Obrador tiene indudables méritos de trayectoria política, de perseverancia como líder social, que en lo personal es un hombre recto. Por supuesto que yo he vertido críticas desde el año 2006 hacia López Obrador porque no me gusta cómo mezcla la religión y la política. Creo que la religión es una cosa y la política es otra. Y cuando dice que él puede salvar, la palabra salvar es solo para quienes son creyentes. La fe salva. Para quienes no son creyentes hay muchas cosas que salvan. Por ejemplo, el amor salva, la amistad, la familia, la mirada de un niño salva, el arte salva. Pero no le pidamos a la política la salvación, por el amor de Dios. Y tampoco me gusta cierto talante autoritario o intolerante que tiene. Lo he dicho en varios foros. Pero no puedo negar que tiene un mérito de vocación social. ¿Cómo negarlo? Se lo he dicho a él en las ocasiones que me he encontrado con él, en cenas que han sido respetuosas y cordiales. Me preocupa el talante autoritario y me preocupa la intolerancia. Sabemos poco de Ricardo Anaya porque
porque ha aparecido poco en la televisión es que lo han dejado aparecer muy poco. La edad no es un obstáculo para ser presidente. Miguel Alemán y Lázaro Cárdenas, y para nombrar a dos presidentes que llegaron antes de los 40 a la presidencia. Hay puntos de su programa que no se han podido aquilatar. Me gusta el tema de la fiscalía, pero digamos que a muchas personas lo que les pasa es que simplemente no lo ven como alguien que parezca presidente. No tiene la pinta del presidente. Bueno, no es culpable de no pesar 20 kilos más y medir 20 centímetros y ser apuesto y lo que ustedes quieran. Pero es un hombre muy inteligente. Finalmente también tuvo errores o problemas o responsabilidades muy grandes en la situación del PAN actual, que era un baluarte de oposición. No sé si se apresuró, a lo mejor sí. A lo mejor era mejor candidata Margarita. En cuanto a Mid, bueno, Mid es un funcionario público con larga experiencia. Sí puedo adelantar que yo jamás votaría por... nunca he votado por el PRI. Por una cuestión personal de coherencia. Aun cuando tenga un candidato de las credenciales, vamos a decir, profesionales que tiene José Antonio Mid. De modo que la elección es difícil. Y no menciono al cuarto candidato, que creo que está ahí de pegote y nada más de distracción. Y que de bronco tiene lo que yo tengo de afgano. Bueno, la reelección. En Estados Unidos se reelige cada 4 años el presidente, y aquí tenemos 6 años, y el principio de la no reelección es sagrado. Simplemente quisiera decirle, ojalá y siga siendo sagrado. No estoy seguro. Y ya con eso le contesto. Los jóvenes, yo los veo muy bien, yo los veo activos y yo los veo libres y los veo, sobre todo eso, con una conciencia de que la libertad, tienen conciencia de lo que es ser libres. Por ejemplo, hay una libertad sexual mayor y en México, hay una libertad de movimiento, hay una libertad hasta en la música, ¿no? Hay una libertad mayor. No sé si saben muy bien, porque no tienen esa experiencia, lo que es no tener libertad política. O sea, lo que es decir, híjole, pues mejor no digo lo que pienso, porque si digo lo que pienso, no vaya a ser que algo pase. Pero yo confío que si eso llega a ocurrir, ustedes van a defender la libertad. Muchos jóvenes en otros países votaron por candidatos que llegaron a tener el poder absoluto. Por ejemplo, en Ecuador. En Ecuador el presidente Correa fue muy popular, muy atractivo, muy fuerte, muy bien. Y empezó a llevar a Ecuador por la vía del populismo, aunque con mayor responsabilidad económica que Venezuela, porque entre otras cosas, por razones técnicas, en Ecuador la moneda está ligada al dólar. Pero Ecuador, este tipo empezó a demandar a los periodistas que lo criticaban. Correa. Entonces los jóvenes empezaron a decir, oye, perdón, no más falta que ahora, si yo tengo una cuenta de Twitter o de Facebook o de lo que sea,
me estén vigilando para que, o me estén amenazando. Y entonces votaron por el vicepresidente, que se llama Lenin, por cierto, pero resultó nada leninista. Y este Lenin, que era su vicepresidente, pues sencillamente le dijo: señor Correa, mucho gusto, hasta luego. Y ahora Ecuador está recobrando la vida democrática libre. Yo deseo para México que siga siendo una democracia con alternancia de poder. Vamos a suponer que es López Obrador el presidente. ¿Qué deseo? Primero, que no llegue con el poder absoluto. Eso sí lo deseo. Segundo, que si lleva a cabo sus reformas tenga éxito. Se lo deseo. Si tiene éxito, los votos lo van a beneficiar y el siguiente candidato será de su partido y triunfará. Pero si no tiene éxito, que no pase como en Venezuela. Si no tiene éxito, que sea otro partido el que gobierne. Fíjense ustedes, después de tantos años he llegado a la conclusión que llegó un gran teórico de la política y de la libertad que se llamó Karl Popper, el mayor teórico de la libertad del siglo XX. Popper dijo al final de su vida, bueno, a final de cuentas, ¿qué es la democracia? Al final de cuentas, es la posibilidad de votar fuera al mal gobierno, y ya. Esa es la democracia. Ni siquiera es el gobierno que asegura el sistema que asegura a los mejores, que lleguen los mejores. No, generalmente llegan los menos malos y luego malos. Pero la dictadura es peor. Ahí nadie elige. Entonces, Popper decía, no olviden, la democracia es sobre todo la posibilidad de castigar a un mal gobierno. En ese sentido, México es una democracia. No confundan ustedes la palabra democracia con la palabra felicidad. Es que muchos dicen, ¿qué democracia ni qué nada? No tenemos democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? Lo que están queriendo decir es cuál justicia, cuál paz, cuál prosperidad, cuál felicidad. Tiene razón. Pero ¿quién te dijo que la democracia iba a traer la justicia, la felicidad, la prosperidad, la armonía? No. La democracia es un método para elegir gobernantes y para sustituirlos pacíficamente. Eso es lo que es la democracia. Y cuando dicen, ¿cuál democracia? Esta, gracias a la cual un hombre opuesto, radicalmente opuesto a lo que se ha hecho en México, puede muy probablemente llegar a la presidencia por el voto. Eso es democracia. Pero ojalá y ese voto no sea el del poder absoluto. Bueno, tomamos otras preguntas. Joven, ya se están animando, qué bueno. Luego sigue usted. Ahí, una chica fue por decir, sí. Doctor Krause, en 2012, cuando ganó el presidente Enrique Peña Nieto, él dijo que era una victoria para un nuevo PRI. La victoria de Morena significaría una victoria para el PRI de los 80s y 90s, ya que está lleno de personas como Monreal, la maestra o Esteban Moctezuma. Por allá había una pregunta. Sí, aquí una señorita. Muy buenas tardes, para mí es un honor el escucharlo el día de hoy. Y mi pregunta es si no le preocupa o cuál es su postura de la existencia de coaliciones en donde no se definen bien los ideales políticos que hay y que si esto no deteriora a la democracia pues en estas elecciones. Muy bien, buena pregunta. Otra pregunta aquí. Por favor, el joven aquí. Sí, usted. Le escucho. Don Enrique Krause, buenas tardes a todo el auditorio en general. Yo tengo la siguiente pregunta. Nos hablaba de un poder absoluto que pudiera asemejarse o se corre el riesgo de este poder absoluto
que con estas elecciones pueda volver a llegar y pueda ocurrir un 68 como la revolución? ¿Existe ese riesgo? Sí. Bueno, vamos a empezar por el tema de Morena. Yo creo que lo que puede ocurrir es una concentración del poder en un partido que tiene un dueño, lo cual lo vuelve más centralizado que el PRI de los 80. Porque en los tiempos de la Madrid o de Salinas, el presidente no era el dueño propiamente de la franquicia, ¿no? López Obrador ha dicho claramente: el movimiento soy yo. Y todo el mundo sabe que allí no se mueve una hoja, sino lo aprueba él. De modo que yo creo que podemos volver al PRI de los 60, pero con dos agravantes. Hay un dueño de la franquicia, y además es un hombre que tiene una liga como de los viejos caudillos mexicanos. Es decir, Zapata, Villa, Santana, Porfirio Díaz, esos eran caudillos, ¿no? ¿Por qué lo seguía la gente? Porque estaba hechizada por esa figura. Se llama carisma, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tiene carisma el que lo tiene y por qué no tiene el que no lo tiene? ¿Quién sabe? Es un don. Pero uno sabe cuando alguien tiene carisma o no lo tiene, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí hay carisma y hay un instinto popular indudable. Yo le reconozco todo eso. Nada más que creo que puede llevarnos a la reconstitución del poder absoluto con el agravante del poder carismático. Las coaliciones. Óigame, por un lado me parecen bien y por otro lado me repugnan. Me parecen bien porque, por ejemplo, si tuviéramos un régimen parlamentario, pues serían naturales las coaliciones. Los partidos se coaligan unos con otros, no se pueden ver en la calle ni se saludan, pero que híjole, para que se salga nos juntamos tú y yo, y tú me das tantos ministerios y me tienes tantos otros, y ahí la vamos llevando, y si sacamos bien al gobierno, pues ahí seguimos. Es el régimen parlamentario español, el israelí, hay muchos regímenes, el inglés, nada menos. En ese sentido, porque nos acerca un poco a eso, me parece bien. Ahora, reunir al Partido Encuentro Social con el Partido del Trabajo, los evangélicos que están en contra de todos, bueno, lo único que les falta es estar en contra de que existan las mujeres, ¿no? Sé que están en contra de todas las libertades, ¿no? Pero son de una misoginia espantosa, ¿no? Y de una, francamente, y estos junto con el partido que es el amigo personal del dictador de Norcorea, óigame, y luego Napito y Nestora y Bartlett, por el amor de Dios. En 1986 ocurrió un fraude electoral en Chihuahua. Yo escribí una carta, firmaron 20 intelectuales, Octavio Paz, Fuentes, Monsiváis, pidiendo la nulidad de esas elecciones. Era la primera vez en la historia, le dio la vuelta al mundo esa carta. No la nulificó la Secretaría de Gobernación que manejaba las elecciones. ¿Quién era el secretario? Manuel Bartlett. Nos invitó a cenar y le voy a decir, como estamos aquí en familia, ¿qué me dijo? Nos dijo:
Estábamos Monsiváis, yo y José Luis Cuevas. Y nos dijo, sí fue fraude, pero fue fraude patriótico. Porque no le íbamos a dar el poder a la iglesia, ni a los empresarios, ni a los gringos. Y aprendió e hizo lo mismo en el 88. Óigame, Bartlett, te voy a decir, es realmente una mezcla. Francamente, cuando López Obrador dice que no, que él no le importa el poder, que él no quiere, caray, pues no le te importa el poder, pero mira todo lo que has hecho para llegar, ¿no? Pero quiero decirle algo que su pregunta me suscita sobre el parlamentarismo. Hubo un gran funcionario público llamado Antonio Ortiz Mena, que fue el secretario de Hacienda de México de 1958 a 1970. México crecía al 7%, sin inflación. La moneda a 12.50 todo ese tiempo. La deuda pública, $3 billones. 3. Después de López Portillo llegó a 82. Bueno, Antonio Ortiz Mena, que fue mi amigo, me dijo lo siguiente. Me dijo, México debería tener un sistema parlamentario. Y cuando me lo dijo, no lo entendí. Me lo dijo en 1987. Y dije yo, ay, pero don Antonio, pues si somos un país tan presidencialista, no es necesario, ¿verdad? Les digo algo, voy a escribir un ensayo llamado México necesita un sistema parlamentario. Es la única manera de quitarnos al tlatoani. No necesitamos tlatoani, ni monarca, ni caudillo, ni don Porfirio, ni los presidentes del PRI. Necesitamos un presidente acotado por el Congreso y que dentro de las instituciones vaya introduciendo un México con reformas legales. No necesitamos el poder absoluto. Bueno, eso es lo que pienso. La mejor forma de no tener absoluto es el sistema parlamentario. Gracias por su gran pregunta. No creo que quien sea el próximo presidente tenga los instintos asesinos de Díaz Ordaz. Yo no creo, de ninguna manera creo, que López Obrador, si llega a la presidencia, y ninguno, pero él en particular, tenga, al contrario, ¿no? Lo que sí está por verse es cómo va a enfrentar el crimen organizado. Porque con toda franqueza pienso que con una amnistía y buena voluntad, como que siento que no va a alcanzar. O en fin, más bien siento que quizás sea una propuesta más bien demagógica. El problema del crimen no se resuelve así. Por favor, como está cerca, ¿por qué no levanta la voz? Y yo la repito. Hay mucha gente como yo que fuimos testigos del fraude electoral del 2012. Yo vi cómo el PRI compró votos. Sí. Con la policía. Sí. ¿Es confiable hablar de una democracia? ¿Podemos hablar de democracia en México? Y el Congreso, un Congreso que ha estado al servicio de los poderes económicos, aparentemente plural. Déjeme detenerme en esa pregunta antes que me haga, porque es muy importante. Abraham Lincoln compró votos. Todas las democracias son sucias, salvo que en el momento de votar la gente está sola y puede hacer casi lo que quiera. Yo no digo que nuestra democracia sea perfecta, ni muchísimo menos, pero le pido que lo vea desde el punto de vista del tiempo. Antes no había ni siquiera la libertad posible, porque todo lo manejaba la Secretaría de Gobernación, todo. No importaba que usted votara, quién votaba, ya estaba listo todo. Yo creo que fueron elecciones muy sucias. No estoy seguro de que hubiese ganado López Obrador la elección. Creo que fueron muy sucias. Y creo que hubo
lo que usted dice y más. Eso no quiere decir que no vivamos en una democracia perfectible. Por ejemplo, ¿sabe? La fórmula que yo uso es esta. Acabo de decir que una democracia se distingue porque saca del poder al gobernante que quiere castigar. Va a pasar. López Obrador ha tenido todo el tiempo del mundo para aparecer en spots, viajar por México, darle propaganda a sus propios candidatos de presidente y municipal, salen todas las fotos. La más absoluta libertad. Y ahora, total acceso a los medios de comunicación. Completo. Yo diría absoluto. Absoluto. Mayor que sus contendientes, cuando menos canalla. Eso es un hecho. ¿Eso me hace decir a mí que no estamos en democracia? No. Que nuestra democracia es muy perfectible, que es una obra negra. Pero no podemos decir que en México no tenemos con las 2 millones de personas que van a estar vigilando la democracia, la votación, con el voto de no sé cuántos, 50 millones quizá, no sé cuántos vayan a votar, o más, ¿no? El resultado va a demostrar que México va a tener, yo lo que creo, una alternancia. Y entonces vamos a tener que asegurar que el Instituto Electoral y las leyes electorales sean mucho más firmes y que aseguren que lo que usted está diciendo no ocurra. Ahora me preguntó del Congreso. En una democracia, si el Congreso en mayoría, con el PAN, el PRI y el PRD, pasa la reforma educativa, es democrático. Yo no creo que la reforma educativa haya sido para una minoría ese es el discurso de López Obrador. Yo no lo creo. Si usted lo cree, yo lo respeto a usted. Pero le pido que respete mi opinión y que me escuche, ¿no? Nada más lo que no estoy de acuerdo es que usted no está haciendo eso, usted es respetuoso. Es cuando yo hablo con gente que me digo, no quiero hablar contigo, eres un reaccionario. Escucha, ¿no? Yo creo que en el Congreso deben estar representados muchos partidos. Y van a estar representados. Lo que yo temo es que haya una especie de tsunami que se va todo hacia un partido. Y entonces nadie va a poder decir que en México no hay democracia. Nadie. Ahora sí hay democracia. 100%. Nada más que tenemos el problema de que tenemos un solo partido y un poder absoluto. Y entonces vamos a descubrir que lo que tenemos que hacer es, la frase que yo uso es esta: la democracia mexicana es un edificio en obra negra. Tenemos que irla mejorando. Le doy otro ejemplo. ¿A usted le parece bien que haya habido nada más 3 debates? Yo creo que es una vergüenza que haya habido 3 debates. Hubo 70 millones de spots, o no sé cuántos, y 3 debates. ¿Sabe qué creo yo? Que tendría que haber habido 50 debates y la 10ª parte de los spots. No soy un idiota para que me estén diciendo spots. Lo que yo quiero es verlos debatir. Pero 3 debates. Eso está en la ley y debe de cambiarse. Y debe de cambiarse lo de la compra de votos. Y debe cambiarse todo lo que usted dice. Pero es una obra negra la democracia, no la destruyamos. ¿Por allá? Hola, buenas tardes. Comentaba que la solución... Buenas tardes. Le escucho, sí. Sí. ¿Cuál cree que sea la solución para el crimen? ¿La solución para? El crimen. Uy.
A ver, en primer lugar, comprender que se trata de un problema muy complejo. Que cuando la gente dice asesino Calderón, está diciendo una barbaridad. Es un problema muy complejo. Les informo que en el programa de gobierno de López Obrador de 2006 estaba mandar al ejército a las calles. No creo que López Obrador habría hecho otra cosa de acuerdo con su programa. Yo no digo que esté bien, ahora voy a explicar eso. Pero primero entendamos que se trata de un problema muy complejo. Por ejemplo, ¿por qué México no tenía ese problema antes del año 2000? ¿O lo tenía muy poco? La tasa de crimen en México era así, miren, desde 1930 hacia el año 2000, no sé si sepan esto, era así. Y luego empezó así. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, por muchas razones. Porque los cárteles mexicanos se quedaron con los cárteles colombianos, los desplazaron. Porque el tráfico de drogas pasó de Miami, donde lo tenía Escobar, al occidente y al noroeste de México. Porque los grandes capos del noroeste y noreste de México se hicieron del negocio. Porque Estados Unidos comenzó a consumir más droga. Y porque en 2004 el presidente Obama levantó el embargo a las armas largas y empezaron a exportarse a México. ¿Ven ustedes cómo se trata de un problema complejo? ¿Podía haber hecho otra cosa Calderón o Peña Nieto? Seguramente sí. Muchas cosas. Por ejemplo, decirle a Estados Unidos, yo no voy a colaborar contigo en cazar a los capos si tú no detienes el problema del flujo de las armas y el problema de tu consumo de drogas. Porque qué curioso, ¿no? Aquí sí me pides que apresemos a todos los capos, pero ¿cuándo hemos oído la noticia de uno apresado en Estados Unidos? Muy raro. Tú sí los toleras, ¿por qué no me permites que yo los tolere? De modo que es un problema muy complejo. Pero cuando se dice que tiene una sola causa, o que fue el Estado mexicano, eso es un gran error. Infórmense ustedes de la verdad. Los criminales son los criminales. No es el Estado. El Estado hace errores, ¿cómo no? La Marina y el Ejército. Culpar a la Marina y el Ejército de esto es un gran error y es una gran injusticia. Pero ese es el discurso de López Obrador. Ojo, muy peligroso. ¿Tenemos espacio para una última pregunta? Yo me quedaría con ustedes con tanto gusto hasta la 1 de la mañana, pero tengo que otro lado. Quisiera darle la palabra a usted, señorita, si me hace favor, de rojo. Hola, buenas tardes. ¿Me alcanza a escuchar? ¿Le alcanzo a escuchar muy bien? En ese sentido me gustaría... Hola, buenas tardes. Marisol del Toro, servidora. Me gustaría preguntarle en ese sentido, ¿qué opinión le merece la violencia electoral que estamos viviendo? A mí es un tema que me preocupa. ¿El de la violencia? La violencia electoral. Han sido asesinados 101 candidatos en lo que va. Esa es mi pregunta. Es aterrador. Gracias. Mire, mi triste conclusión es que partes de nuestro país ya no son nuestro país. Y que cuando hablábamos de un narco, en la narcopolítica, cuando vi la escena de ayer de Torreón, como decían la canción de José Alfredo Jiménez, la vida no vale nada, pero él hablaba de León, Guanajuato, ¿no? No vale nada la vida no vale nada. Pues tal parece que eso es nuestra situación. Yo sé
muchachos, que ese es el problema que más nos preocupa. No es cierto que sean otros problemas, ese es el problema que nos preocupa. Es el problema que preocupa a las madres mexicanas, porque no saben si van a llegar ustedes. Dios los cuide. Pero que déjenme, y se los dice un padre y un abuelo. Entonces, ¿qué ha sentido eso? Pero les voy a decir algo. Ojalá el próximo presidente tenga éxito en eso. López Obrador, que encabeza las encuestas, ha hablado de amnistía, ha hablado de muchas cosas, ¿no? Yo tengo una opinión crítica de eso. Y sin embargo, de todo corazón, espero que tenga éxito. A lo mejor la figura de un presidente muy respetado, muy fuerte, con mucha legitimidad, que es una palabra importante, conmueve y atemoriza y provoca respeto. A lo mejor él va a lograr con ese plan una pacificación. Seré el primero en celebrarlo. Seré el primero en decir, me equivoqué. Pero sigo creyendo que la salida es larga y difícil, que tiene que ver con lo siguiente, y con esto sí termino. Si yo estuviera en su posición, gracias a Dios no estoy, no la de ustedes, sino la del próximo presidente, lo que yo haría es la más profunda reforma, la primera prioridad, judicial en México. La más profunda de todas. Un fiscal independiente, para empezar. Un procurador y un fiscal que no depende del presidente. Luego, procuradurías, investigación, procuración de justicia, juzgados, jueces, policías, dignificación de las policías, instrucción de policías, educación cívica en las escuelas y en los medios de comunicación, llenarlas de educación cívica, recuperación de los espacios públicos, inversión pública muchísima en los estados y lugares que necesitan. Estoy hablando de un plan nacional por la justicia y la equidad en México. Es lo que haría yo. Yo creo que serviría. En un año no, pero empezaríamos. Miren, en Colombia ha funcionado, Estudien, ustedes métanse a la ciudad de Medellín. Trataron el problema del crimen como un problema, como una enfermedad, como un virus, como un cáncer, como un virus, y como un médico lo trataría. Y dijeron, esto hay que darle 1, 2, 3, 4, hay que darle multifactorial el ataque. Y funcionó. Repito que me hubiera gustado quedarme aquí mucho más tiempo. Perdonen ustedes, firmaré algunos libros y esto, pero les agradezco mucho. Esta ha sido, yo creo que la más grata reunión con jóvenes que he tenido en mis giras. Muy amable. Nuevamente, la Universidad Vasco de Quiroga agradece la distinguida presencia del ingeniero Enrique Krause. En este momento, el secretario académico de esta institución, el maestro José de Jesús Castellanos López, quien en representación del rector de la universidad, licenciado Raúl Martínez Rubio, está haciendo entrega de un presente como agradecimiento al ingeniero Krause.